Hola, buenas noches a todos, a todas las que nos están acompañando. Bienvenidos a un miércoles más de Lives. Hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de educar sin escuela. Tenemos una invitada que es mamá de 3 hijos y los 3 están en casa a través del homeschooling. Gina nos va a platicar un poquito más acerca de toda esta experiencia y nos va a informar un poquito sobre todas las cosas que tenemos que aprender acerca del homeschooling, del unschooling. Vamos a esperar, aquí ya está. Y estamos a punto de conectarse. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo Hola a todos. estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchísimo gusto en conocerte, aunque sea a través de nuestras pantallas, pero un gustazo de tenerte aquí para platicar acerca de este tema que se ha vuelto, yo creo que bastante importante ahorita con la cuestión de la pandemia. Pero bueno, yo estaba contándoles un poquito acerca de ti, pero qué mejor que tú que nos expliques y nos cuentes cómo comenzaste en esta vida de educar sin escuela. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia y el espacio. Yo soy Gina, de la cuenta Yo Soy Mamá de Tres. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Entonces, ¿cómo empecé? Bueno, para empezar, creo que toda mi vida he sido un poco rebelde con el sistema, he de aclararlo. Y sorpresivamente trabajé para el sistema. Yo trabajé como educadora por 10 años y me formé como maestra. Y todo iba bien, creo, ¿no? Dentro de lo esperado, pero empezaron a surgir muchas inquietudes en mí, sobre todo por ver a mis chicos, en especial el mayor, que de ser un niño que toda la vida destacaba en la escuela, no es que no destacara, seguía haciéndolo, pero tenía un rechazo completo por todo lo que tenía que hacer, escuela, incluso lectura. Él es un come libros y todo lo que tenía que hacer leer para la escuela era horrible. Las mañanas eran como una batalla campal, ¿no? Una fuerza de poder de vamos, vístanse y súbanse y todo. Y yo me di cuenta que no era eso lo que yo quería. Se dio la situación justo en el que emocionalmente yo estaba pasando igual por una situación que me hizo repensar el rumbo que tenía mi vida y mi vida familiar también, personal y familiar. Entonces, me cuestioné mucho eso. Una de las cosas que también, porque hasta ese momento yo estaba ejerciendo como maestra, es que me impactaba que mis alumnos quisieran ir a la escuela y estuvieran muy entusiasmados y mis hijos no. Y me pesó mucho la idea de que, bueno, al final de cuentas, todos, o sea, mis niños eran importantes, pero mis hijos eran mi responsabilidad. Claro, sí. Entonces, bueno, decidimos investigar, nos tomó un año investigar. Yo dejé el trabajo, hubo la oportunidad, no lo dejé en las mejores condiciones, yo siempre había querido volver a casa y dedicarme al 100 a los chicos, pero fue una de las cosas también que influyeron el decir, no voy a tomar la decisión cuando todo sea color de rosa, la voy a tomar ahora que decido hacerlo. Y entonces nos iniciamos en esta aventura y tenemos un año ya educando sin escuela. Ah, muy bien. ¿Y tus hijos cuántos años tienen? Tengo 3 chicos, el mayor tiene 11, la de en medio tiene 8 y la más pequeña tiene 6. No. ¿Y ellos qué dicen? ¿Cómo están aceptando este cambio de... Creo que todo fue muy natural. Ellos también se cuestionaban cosas, sobre todo el mayor. Él tenía una crítica muy severa hacia la escuela, hacia los contenidos. De alguna forma siempre habíamos querido que él tuviera un juicio, ¿no? Que fuera observador.
y eso le jugó en contra de la escuela porque él observaba la conducta de la maestra, por ejemplo, o cuestionaba por qué lo enseñaban de una manera, o cuestionaban por qué la maestra no le daba fundamentos. Bueno, en una ocasión la maestra, él faltó muchos días y esto fue como que la gota que derramó el vaso. En esos días vieron los números romanos y le dije, bueno, como vas a llegar desfasado, bueno, vamos a rápidamente investigarle. Y llegó y la maestra le dijo que los números romanos no eran así. Y mi hijo todo así como sorprendido, ¿cómo que no? No, es que ya cambiaron. Y yo, ¿cómo van a cambiar los números romanos? No vaciles, es parte de la historia. Algo Y, claro. y ya después como la maestra quiso disculparse, pero no sé en qué habrá estado pensando, pero mi hijo fue muy crítico de ese tipo de situaciones, entonces decidimos también darle su espacio, ¿no? Para que ellos nos dijeran qué pensaran, estuvieron de acuerdo. Todos, el inicio del año pasado, todos escribimos expectativas, todos tenían como un buen anhelo por este año, y la verdad que ha sido muy, muy bueno. Genial. Ahora, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de qué es el homeschooling y qué no es? Porque digo, hay muchísima información, hay algunas veces que es más como mito de lo que existe. Entonces, pues mejor tú que ya estás en eso, explícanos por favor qué es el homeschooling y qué definitivamente no es. Muy bien. La primera vez que yo escuché el homeschool, me inicié una plática con una persona porque a mí me pareció muy interesante y las personas siempre piensan de que homeschool es una burbuja para poner a los hijos, ¿no? Claro. No, no es eso. Es una alternativa al sistema educativo, es una opción más para educar a los hijos. Realmente aquí lo natural, por naturaleza, los papás han sido los que han educado a los hijos a través de todos los tiempos de la historia. El invento nuevo fue la escuela. Entonces la escuela vino primero a proponer ciertas cosas y después vino a imponerlas. Y digamos que school es como tener los dos mundos, tener la oportunidad de volver a nuestra naturaleza, ¿no? De que los padres nos hagamos cargo de la educación de los hijos y también, pues, la estructura que trajo la escuela. Eso es el homeschool, que en la casa se pueda aprender de una forma muy similar a como lo haría en la escuela, pero con los recursos que hay en la casa. Claro, y llevan el mismo temario, el mismo, o en qué se basan en el homeschooling, o solamente es como se vaya dando la situación, ¿cómo es ese tema? Los homeschoolers regularmente recurren a un currículum o establecen cuáles son sus metas para los aprendizajes de los niños, ¿sí? Sí, Entonces utilizan métodos o filosofías. Hay, por ejemplo, quienes hacen homeschool con una metodología Montessori. Hay otros que lo hacen utilizando otras herramientas. Entonces, digamos que así como hay tipos de escuelas, así hay tipos de homeschool. Cada familia establece el tipo de educación que le quiere dar a los niños. Y no es necesariamente que lleven todo, por ejemplo, si son estilo Montessori, que todo lo tengan Montessori, sino que lo adaptan a su entorno, a sus recursos, a sus medios, a su realidad, ¿no? Hay un estilo de Montessori que es como más ecléctico, que son esas familias que toman un poquito de cada cosa y así. Y hay pues familias que optan por comprar un currículum y hacerlo tal cual lo dice el currículum. Digamos que el currículum te dicen qué pretendes durante ese año, qué debes lograr, cómo lo vas a medir, sus avances, cómo se lo vas a presentar al niño. Entonces, hay muchas formas de ver el homeschool. ok. Em, ¿Y cómo lo llevas tú en casa? Pues eso es muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque mi experiencia empezó un poco así. Yo pensé que tenía todas las de ganar por ser maestra y tener mucha experiencia en el área de la educación.
Claro. Entonces, esto es pan comido. O sea, yo agarro el currículum, voy a los aprendizajes esperados del plan de estudios y me lo echo facilísimo. Pero, pero no me funcionó. Pero no fue así la realidad. No, lo peor que puedo tener, lo que tengo en mi contra es justamente ser maestra. Entonces, a la hora de querer aterrizarlo en casa con mis hijos, me di cuenta que no funcionaba. O sea, yo no podía ser maestra y mamá, yo no podía tener, yo veía su molestia cuando yo les decía, es que vas a aprender esto y vas a aprender lo otro. Y me cuestioné mucho que estaba yo haciendo justamente lo mismo que pasaba en la escuela. Entonces dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Si justamente eso era lo que no quería. Sí, Entonces, un trabajo interno, cortar paradigmas y deshacerme de ellos. Entonces, no, yo no llevo al homeschool con currículum. ok. Digo, empecé así, hice agenda, hice horarios, hice mi programa. Después fue siendo un poco más flexible y fue tanto lo que me movía a ver en los chicos. ¿No me escucho yo? Sí, se O, te va un poquito el sonido. Supongo, a lo mejor por aquí está lloviendo, a lo mejor pueda que sea un poquillo de eso, pero creo que ya te estabas escuchando mejor. me dicen si no me oigo. Sí, sí, tú sigue, Bueno, tú sigue. entonces comentaba que era tanto lo que estaba yo viendo, esos patrones repetidos de la escuela, la poca emoción por aprender, que dije, no, aquí la dejamos, vamos a conocernos. Así como, hola, buenos días, soy tu mamá y ustedes mis hijos. ¿Qué tal? Claro, sí. Entonces, me planeé muchas actividades como para conocer qué les interesaba. Al final de cuentas, qué era lo que querían aprender. Y dentro de esa indagación, empecé a investigar también qué era el homeschooling y a invertir un poquito en prepararme para esta tarea. Y así fue como deseché la estructura del homeschool y nos la llevamos un poco más relajados ahora. Claro, que ahí viene otro concepto, ¿no? Que también se maneja en esta educación sin escuela, que es el unschooling. Sí, Eh, yo soy muy fan de Ivonne Laborda, no sé si tú la sigas, sí. y ella hace unas semanas sacó un taller acerca del homeschooling, unschooling, y vi alguno de sus lives que puso y vaya, yo quedé así impresionada de todo el trabajo que se hace también para el unschooling, ¿no? Ujú. Pero bueno, tú nos puedes platicar un poquito qué es esto del unschooling y cuáles son las diferencias entre el home y el on. Claro que sí. Mira, cuando yo empecé a escuchar del homeschooling, yo estaba un poco asustada. Pensé, esto es como demasiado radical. ¿Cómo dejar que el niño decida qué quiere aprender? De nuevo, desde mi mentalidad de maestra, ¿no? Así como, ¿cómo darles el control a ellos para que digan que quieren aprender? Sí Sí, es cierto que yo era un poco liberal, te digo, no era tan de esas mamás así tan aprensivas con el aprendizaje, pero así como que soltarlo, no. Entonces, el unschooling es permitir que el niño construya su aprendizaje, pero no como que cuando aprende, él lo construya y no que consuma. Eso es decir, que no sea solo como la cajita en la que yo deposito instrucciones y aprendizajes y datos, sino que ellos hagan algo con lo que están aprendiendo. Entonces, eso es el homeschooling. Por definición, la palabra no tiene que ver nada con la escuela. O sea, eso es. No escuela, no escolarización, no horarios, no currículum, no esquemas, no exámenes. Como todo completamente diferente. Entonces,
La idea del homeschooling es que los niños aprendan lo que necesitan aprender, cuando lo necesitan aprender y cuando se sientan listos para hacerlo, Claro. sin que haya alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ese es el homeschooling, es completamente personalizado, porque parte de la idea de que nadie puede saber qué necesitas aprender más que tú, ¿sí? Y si lo piensas, no es muy descabellado, porque si yo te dijera que tú debes tomar clase de bordado, te digo que debes hacerlo, tú me vas a decir, ¿cómo vas a saber que quiero tomar clase de bordado? ¿No? No me conoces, no sabes si me gusta, no sabes si tengo talento. Y es un poco eso, depositar esa confianza en que los niños tienen esa sabiduría para saber qué aprender y cómo hacerlo. Claro, pero no es dejarlos solos y que ellos hagan lo que sea. O si No, necesitan esta guía, que tú eres esa exacto. parte. Sí, O paso de ser cómo es la esa dirección, por decirlo así. sí, paso de ser la maestra a la facilitadora, ¿sí? Ujú. Te voy a poner un ejemplo. Descubrió mi hijo que le gusta muchísimo lo que tiene que ver con programación. Ok, Y de programación yo no sé nada, pero a él le gusta la programación. Entonces, ¿qué parte me toca a mí? Facilitarle. ¿Qué necesitas? Espacio, computadora, internet, que yo me empape un poco más, que yo vea de cuáles son sus beneficios, que yo rompa mis ideas de que el tiempo en la computadora en un niño de 11 años es malo. O sea, ese tipo de cosas son las que yo tengo que hacer, ¿no? claro. Mi niña, por ejemplo, ama cocinar. Entonces aprende cocinando. Pero no es haz lo que quieras en la cocina, sino, ok, vamos a cocinar, perfecto. ¿Qué idea tienes? Pues quiero hacer unas galletas. ¿Y cuál es la receta? Ah, ya la tengo aquí. Bueno, pero para tenerla a mano, deberías anotarla, ¿no? Oh, sí, cierto, voy a anotarla. Entonces, mientras la anota, por ejemplo, se dio cuenta que su letra no era muy bonita. Mamá, quiero hacer caligrafía. ¿Va? Le conseguí el material. Se dio cuenta que para doblar las cantidades de una receta y hacerla más grande, necesito hacer cálculo mental. Y ella misma me dijo, voy a empezar otra vez con aquellos ejercicios que había dejado de matemáticas. Ok, entonces, por eso digo, tienen demasiada sabiduría en ellos. Hay muchas cosas que pueden hacer y aprender, pero requieren que la escuela esté ahí como guiando y proporcionándoles. También dentro de la libertad que tienen para aprender, la tarea de las mamás es proporcionarles un universo el que puedan elegir. Porque a lo mejor mi hijo no me hubiera pedido aprender de programación si nunca hubiese tenido una computadora. Claro. Entonces, es proporcionarles herramientas, experiencias, para que ellos puedan ir conociendo, para que ellos puedan tocar todo tipo de cosas, ver cosas y de ahí decidir, ¿no? Despertar intereses y también pasiones. Descubrió que le encanta cocinar, es su pasión. Él puede dejar cualquier cosa para cocinar y tiene solo 8 años. Sí, Y cuando cocina, ella se encarga de limpiar sus platos, de medir sus ingredientes, de hacer su lista de súper, o sea, entonces requiere mucho para el proceso, no es solo el juego de preparar los alimentos. Entonces, es básicamente eso, que yo esté ahí como coach más bien, ¿no? sí, claro, Si me necesitas, aquí estoy. claro, Cuando hay algo que no saben o que no tienen la estrategia para abordar, entonces vienen y me dicen, mamá, necesito ayuda con esto. ¿Cómo crees que o yo soy la profesora de los insumos, ¿no? Mamá, necesito que compres unos lentes. Va, voy y los compro. claro. Y que a veces en la escuela eso es lo que nos, como que nos quitan, ¿no? Esa, ay, no sé cómo decirlo, como ese ser natural que tienes de aprender, ¿no? Porque, pues,
pues, por ejemplo, yo veo a mi hijo y él aprende y se maravilla con cosas tan pequeñas o insignificantes que nosotros como adultos los vemos así. Eh, aquí Hola, hola, se congeló la imagen. se congeló. Aquí está. Sí, Bueno, te decía que a mí me sorprende la capacidad de asombro de un niño, ¿no? Entonces, creo que es, como dices, esta parte del unschooling es como sacar todo su ser, ¿no? Su ser natural, lo que son realmente y no sé, explotarlo, ¿no? O sea, que salga hacia su máxima potencia y que a veces en la escuela yo creo que eso se apachurra totalmente, ¿no? Eh, y bueno, nosotros aquí en la familia nos estamos preguntando seriamente si hacer unschooling, que sobre todo es lo que más nos ha llamado la atención por esta parte de la libertad de aprendizaje. Eh, pero hay familias que quieren combinar estas dos partes. ¿Se puede? ¿Con el homeschooling, con el unschooling, se puede hacer? yo creo que sí. Te voy a decir algo que es como muy personal. Yo tengo un serio conflicto con los términos, con las etiquetas. Entonces, si tú me preguntas que soy Ok. homeschooler, si tú me preguntas que soy homeschooler, que educo en casa y sin escuela, también. De repente siento que el hecho de referirnos a un término nos hace encasillar y pensar que si soy un homeschooler, debo recurrir a un programa, porque entonces no soy un homeschooler. O si soy un homeschooler, debo tener todos los contenidos así como debo para hacerlo tal cual. Entonces, por eso a mí me crea un poco de conflicto eso de los términos, porque pienso, ¿no? Claro. La mente es muy engañosa y entonces como que nos ponemos cajitas en las que pensamos que de ahí ya no podemos salir, ¿no? O experimentar. Pero yo creo que sí, digo, a la práctica yo conozco muchas familias que tienen un currículum, pero son sumamente flexibles. Si aparece algo del interés del niño, lo hacen y hacen a un lado el currículum y lo hacen y fluyen con el niño y no hay problema. Hay familias homeschoolers que su preocupación no es el certificado, sino que es la experiencia. Claro. Y es muy similar a como los unschoolers lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica hay de los dos. Yo, por ejemplo, los niños hay cosas que desean saber que yo siento que deben estar como un poco más estructurados, ciertos contenidos. Entonces, bueno, yo les propongo que sí, ok, va. A veces yo les doy clase. Cuando hay momentos donde está como ausente la creatividad y el interés, así como que, ¿qué quieren hacer? No, pues ya terminaron un proyecto, hicieron cosas y no saben qué más hacer. Entonces mamá propone y les digo, oigan, ¿y qué tal si vamos a ver este libro, no sé, de las culturas? ¿Quieren ver? Y hacemos una actividad. Y de ahí a veces surge algo o a veces no. Ah, bueno, entonces sigo proponiendo. Si no, por lo general no tardo tanto proponiendo porque generalmente va a venir una pregunta y entonces nos vamos a su interés y ya. Yo no veo ningún inconveniente en que se planteen educar sin escuela y tomen al final lo que necesitan para el niño, ¿no? Lo que el niño necesita, que básicamente es el propósito. Si educas sin escuela, significa que el centro de todas tus decisiones va a ser el niño, lo Claro. que le interesa, lo que quiere, sus necesidades. Entonces, Lo que ¿cómo debería lo haga? escuela, lo cual no Exacto, pasa. El centro exacto. son los directivos y los maestros y todo eso, ¿no? Pero sí, totalmente. Es- El centro y el que importa es el niño, el estudiante, ¿no? Ajá. sí, exactamente. Y es una realidad. Y no es nada contra las escuelas. Yo fui parte de trabajar en la escuela, ¿no?
Sí. Y aunque tú quieras ser una maestra bien innovadora y bien, o sea, con un salón con 35 niños, aunque quieras darle por su lado a cada niño y su interés, imposible, ¿no? Y hay requerimientos, hay burocracia, y hay papeleo. Entonces, más allá de la buena intención de los maestros, escapa de sus manos. Y yo lo entiendo, yo no estoy peleada con la escuela. Tampoco promuevo que todo el mundo se salga de la escuela y haga homeschool. Me encanta que las demás personas conozcan, que tengan la oportunidad de elegir exactamente qué quieren para sus hijos, pero que conozcan la opción. Así como eliges un colegio, puedes elegir el homeschool, no veo por qué no. Y hacerlo, como platicamos, tan flexible o tan estructurado como desees. Ok. ¿Y cuáles son los principales retos que tú has tenido o que amigas tuyas que también practican esto, cuáles son los retos de educar en casa? Mira, te voy a decir un secreto. Como maestras, entre maestras tenemos un dicho, que el mayor problema de los hijos somos los papás. Y eso pasa igual en el homeschool. Muchas personas prueban hacer homeschool o onschool y lo ven muy difícil y abandonan, porque exige mucho de nosotros los papás. Por ejemplo, quitarnos la caja de la cabeza, la escolarización, pensar que solo lo que vemos en la caja es así y así se hace. Entonces, cuestionarnos todo a nuestra edad, reaprender a nuestra edad, es un desafío. Claro. Y pues algunos están dispuestos a hacerlo y algunos no. Entonces, sí es un reto bastante grande. Te voy a contar, por ejemplo, que para mí el uso de tecnologías era un conflicto, porque pues yo no crecí viendo así televisión con tanta libertad, o sea, recuerdo que era algo bastante medido y hasta hace un poquito tiempo así era en casa, era todo tan medido, tus minutos de tele y no más, y tus minutos de pantallas y no más, y muy así. Pero luego veo a mi hijo que está tan entretenido en programación y me habla y resuelve problemas y yo pienso, es que eso no puede estar mal. Si Claro. está aprendiendo, si se está desafiando a sí mismo, si está cambiando la forma en la que piensa y resuelve problemas y si propone metas para conseguir sus insumos, no puede ser algo que esté mal. Entonces, es No como, solo consumiendo, ¿no? Está creando. exacto, está construyendo, está creando. Entonces, el romper esas ideas mías ha sido terrible, han sido de verdad noches sin dormir de, ay, ¿qué hago? ¿Será que sigue? Mejor no, y platicar con mi esposo, leerme libros y ver con especialistas que han dicho, o sea, el reto es de nosotros, de estar dispuestos a reaprender. Ese es como el reto más grande. Y el otro que depende igual como de papá a papá, pero es la conexión con los hijos. Independientemente de lo que elijas, el homeschool o el onschool muy estructurado, más libre, lo que marca la pauta de que lo que sucede en casa esté bien es cómo estás conectado con las necesidades de tu hijo. Y eso es como básico, porque entonces imagínate estar encerrado en tu casa con tu mamá y no la aguantas, Claro. ¿no? O Sí. con tus hermanos y es una relación desastrosa. Entonces, el hecho de trabajarnos como familia y pulir esas partes, sí nos toma tiempo. Eh, yo pensé que conocía a la perfección a mis hijos y cuando los tuve 24/7 en casa, y creo que es algo que pasó ahorita en la pandemia, ¿no? Ujú. Fue así como, ay, ¿qué hago? Entonces, no es que sea un problema, es que a lo mejor no habíamos tenido tiempo de mirarlo de la manera en la que debíamos. Entonces, ya que mis hijos volvieron, yo dije, chispas, hay muchas cosas que deberíamos atender, como la relación que tienen entre hermanos, la comunicación, el que se sientan libres de elegir, ese tipo de cosas sí nos tomó y nos toma, o sea, porque uno no acaba, o sea, nos toma nuestro tiempo y Claro. nuestras horas de sueño también.
Sí, claro. Y sí, como dices, es un reto diario, ¿no? Porque es estar conviviendo 24/7 con mi mamá y mi maestra y mis hermanos, mis compañeros, ¿no? Sí, Sobre todo que ellos vivieron ya la parte escolarizada, ¿no? sí. Entonces, ahora que están experimentando, sí, sí ha de ser ese reto continuo, ¿no? De estar ahí. Ujú. Oye, hay una cuestión que mucha gente se pregunta, que, ¿qué pasa con la cuestión de la socialización cuando estás pues educando desde casa? Porque no es que tiene que ir a una escuela, porque ahí es donde va a socializar, va a tener amigos, shalala, shalala, shalala. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esa parte? Bueno, es muy interesante. Para mí nunca significó un problema. No creí que ese fuera un problema. Pero para muchas mamás sí piensan que si no están en un salón con 25 amiguitos y conviviendo, no viéndose todos los días, no van a tener amigos o no van a saber cómo relacionarse. Yo tengo ambas caras de la moneda. Mi hijo era súper social, el alma de la fiesta y del salón. Y por el otro lado tenía a mi niña que la pasó muy mal en la escuela, tuvo una experiencia muy fea socialmente. Entonces yo pienso, depende de la experiencia que tengan los niños, puedes asegurar que es un entorno sociable o no. Claro. Hay cursos escolares en los que los niños de verdad socializan con otros. Hay cursos en los que no. Como maestra te puedo decir que mucho tiempo del que estamos en el salón nos pasamos en, dejen de platicar, no es tiempo de jugar, no, porque a la escuela no vienes a jugar, vienes a aprender. Entonces, no, o sea, no tiene lógica, ¿no? Claro, sí. Y los niños pueden hacer vínculos con todas las personas. Yo pienso en mí y mis mejores amigas ni tienen mi edad, ni estudiamos juntas, ni somos afines de otro tipo de cosas y nos queremos mucho, ¿no? Entonces, no, el que estén en un salón no asegura ni que tengan a sus amigos del alma, ni que siempre la pasen bien y que aprendan a socializar. Y si la escuela fuera el lugar donde se va a socializar y de ahí dependiera la socialización, yo creo que tendríamos unas comunidades más saludables y no es así. Todos pasamos por la escuela y aún así tenemos muchos temas en cuanto a lo social que atender. Entonces, pues no. Te voy a contar una experiencia de mi niña. Ella tenía 5 años, no había cumplido 6. No, acababa de cumplir 6. Y y ya empezábamos, ¿no? A soltarnos, ya sabían que no iban a ir a la escuela. De hecho, esto fue en noviembre, ya no, del noviembre del año pasado. Entonces, para la exposición de altares, estaba yo ayudando y ella se quedó sentadita y de repente escuché su voz, estaba platicando. Y volteó a ver, estoy platicando con un señor como de 70, 80 años, un abuelito. Claro, sí. Oye, ¿y tú tienes una hija? Y vino tu hija aquí y tu hija toca un instrumento y platicando y el señor le respondió pues muy amenamente y te estaban echando una charla así tan cómoda. Claro, sí. Entonces, los límites muchas veces los ponemos nosotros porque no dejamos que los chicos experimenten en otros ambientes y realmente prueben, ¿no? Y Claro. realmente de la experiencia es de donde nacen las habilidades sociales, de no solo de la convivencia, sino de enfrentar dificultades con otras personas, resolver problemas, pues así. Entonces, para mí no ha supuesto ningún problema y de los niños homeschoolers que conozco, por el contrario, puedo decir que son más sociales que los niños de la escuela. Yo veía un fenómeno en la escuela con mis alumnitos que Ujú. tú los sacas al recreo y juegan solo con los de su mismo salón. Sí, Y, y pues dices, ¿por qué no juegan con los niños, con otros niños? claro. No. O si vas a una fiesta, los niños no hablan con otros niños porque no conocen a los demás, solo a sus amiguitos de la escuela y hacen grupitos. Claro. Entonces, un niño
homeschooler, como no tiene la seguridad de que va a haber alguien, está dispuesto a ir y saludar y platicar y así, ¿no? Y hablar con quien sea, ¿no? Sí, con quien sea. Sí, claro que sí. Sí, vaya, esta cuestión de la socialización, incluso en la escuela, pues están este efecto del bullying, está Sí. o sea, esta cuestión que ya es muy sensible, ¿no? En las escuelas, que bueno, en educando en casa, pues tienes otro panorama totalmente, ¿no? Y Em, ahorita, perdona que te interrumpa. Y ahorita que lo mencionas, sí, no significa que no te niegues a que hay cosas que atender con tus hijos. Mi nena, te digo que tuvo un problema en la escuela, fueron 2 años bastante difíciles de una situación siempre cíclica, una niña, la molestaba, en fin. Y yo fui a la escuela porque yo no me la traje a la casa para resolver los problemas y para que nadie la dañe. claro, Pero en la escuela no busqué apoyo porque le dije a la maestra, yo entiendo que ella es sensible, que yo tengo que manejar ciertas cosas con ella, tengo que ayudarla a desarrollar herramientas, pero por favor haga la otra parte en el salón para que pues lidiar con la situación sea menos pesada. Y la maestra se lo dijo, es que su hija es demasiado dramática. Y dije, bueno, ¿con qué confianza la voy a mandar? O sea, yo estoy reconociendo que sí, si hay algo que mejorar, seguramente podemos mejorar, ¿no? Y ella puede mejorar, pero que aprenda a base de golpes o pasándola mal, esa no era la idea. no, claro. Entonces, incluso este tipo de situaciones, sabiendo como que de qué pie coge a cada hijo, las atiendes aquí en casa, les das herramientas y espacio para desarrollarlos y no a golpes como a veces pasa en la escuela, ¿no? Claro, sí. Y algo que acabas de decir muy cierto es que en la escuela se cree que todos se tienen que educar igual, ¿no? Que todo tiene que ser igual para los 30, para los 40 alumnos. Y vaya, o sea, eso no existe, ¿no? Cada quien tiene una forma de aprender, cada quien tiene una forma de expresarse, de sentir. Como dices, hay niños muy sensibles y hay niños que no, que son totalmente rudos y así se la llevan, ¿no? Entonces, esta Ujú. parte, vaya, es como un regalo todo esto que haces en casa y toda tu comunidad que tienes de mamis homeschoolers. Es realmente increíble porque estás cambiando esta parte de la infancia, ¿no? Es como nutrirla con esa plantita desde la raíz. Es algo que a mí me tiene maravillado esto del home y el homeschooling. Oye, y tengo otra pregunta. ¿Cómo, bueno, cuándo empiezas? Porque, por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y medio casi. Y pues ahorita no lo voy a poner a que aprenda, no sé, a empezar a leer o a lo mejor y sí, ¿no? ¿Cuándo puedo empezar el homeschooling o el unschooling o esta educación en casa? ¿Cuándo empieza? Cuando se tiene la intención de enseñar algo, yo, aquí hay una controversia y no quiero hacerlo así, pero bueno, hay mamás que dicen, yo soy una mamá homeschooler porque empecé a los 2 años a educar a mi hijo. A esa edad no se educa a los niños, ¿no? O sea, pues no, vives con ellos la experiencia de que experimenten, conozcan, pero realmente educar, no. Entonces, viéndolo así, es como a partir de que empieza la escolarización. Ujú. Y siendo muy técnica, Ujú. lo que aprenden en preescolar pueden aprenderlo en casa sin problema, Claro. ¿no? Y a partir de los 6 años, entonces es cuando hablamos de una educación formal, porque entonces ya están en el proceso de leer, escribir, conteo y demás, ¿no? Entonces, cuando los niños son pequeños, realmente no necesitan una instrucción, necesitan experiencia. Ujú. No necesitan que tú les señales. Si tú dejas a un niño sin, con
digamos que con la consigna de que tú no le vas a enseñar, tú vas a ver que le está aprendiendo, contigo o sin ti, ¿no? Porque te va a preguntar qué dice ahí o qué pone. Entonces, ve ahí el, como que donde hay la controversia de que voy a ser homeschooler y tiene un año no, no le veo. Realmente es cuando el niño, cuando eliges no llevarlo a la escuela y entonces abordar ciertos contenidos. Pero pues como maestra de preescolar debo decirte que los contenidos que se abordan en preescolar son experimentales, vivenciales. Idealmente, o sea, un buen preescolar sería el que no enseña, sino ayuda a los niños a experimentar. Claro. Entonces, va más o menos ahí. No sé si haya respondido a tu pregunta, pero... También ahora que mencionas lo del preescolar, hay incluso hasta publicidades, recuerdo ahorita, de preescolares que te dicen, tu hijo sale del preescolar leyendo, tu hijo sale del preescolar empezando a leer. ¿Tú qué opinas de esta parte? Porque sobre todo también, por ejemplo, recuerdo en el método en filosofía Montessori, algunos niños empiezan a aprender, ¿no? Las letras, empiezan sílabas y toda esta cuestión. Pero tú, ¿qué piensas de que cuando ya tengas que entrar a la escolarización, por decirlo así, ya necesites que tu hijo, que los niños sepan escribir o sepan ya leer? Yo soy enemiga de la lectura y escritura a muy temprana edad, forzada. Cuando digo forzada es cuando se procura enseñar. Yo estoy a favor de que los niños aprendan, sí, libremente, a demanda. Y te voy a poner el ejemplo de mi caso. Yo tengo dos nenas y la mayor aprendió a leer y a escribir en la escuela, porque pues tenía que ir a la escuela mientras yo trabajaba y era una escuela particular. Y aprendió a leer y a escribir. Y fue un drama, pero aprendió. Y la otra, la menor, fue mi alumna en segundo de preescolar. Entonces fui su maestra. Y yo soy de esa idea, entonces no vimos nada de eso. Tuvo mucho contacto con lectura, escritura y así, pero nada de tareitas, ni planas, ni nada. Y en tercero de preescolar, que fue a otro colegio, yo igual mandaban tareas y decía, ay, es que se nos olvidó la libreta, o algo así, o sea, nunca hicieron la tarea. Digo, yo era una mamá rebelde para la escuela. Y ella, antes de los 6, ya sabía leer y escribir muy bien, sin ninguna plana, ni nada, porque era su interés. Y ella me decía, ¿cómo fue esto? ¿Qué dice aquí? Y sin la intención de compararlo, pero pues para que dar un ejemplo un poco más claro, ella tiene mejor comprensión lectora que la mayor. Y cuando volvimos a casa, tuvimos que, de alguna forma, regresarnos a reaprender cosas, porque la forma forzada de aprender a leer y escribir no fue buena para ella, dejó muchas secuelas. Entonces, a eso nos arriesgamos cuando enseñamos a los niños a leer y escribir. Como maestra a mí me decía, ay maestra, ¿cuándo va a empezar con las planas? ¿Qué libro nos va a pedir? Y yo no les voy a pedir ningún libro. Y les apuesto que los chicos van a tener ganas de leer y escribir cuando tengan la edad. Si los empezamos a torturar con tareitas, cuando de verdad deban aprender a leer y escribir, porque sea una necesidad, lo van a odiar, no van a querer leer, y mucho menos escribir. Y eso es lo que pasa con los niños. No les gusta lo que la escuela impone. Cuando algo es de su necesidad, los niños lo aprenden. Un niño de 4 años, ¿para qué querría escribir? Realmente no lo necesita. Un niño de 5 años va a aprender a escribir algunas cosas, te apuesto que sí, porque quiere hacerle una nota a su mamá y va a aprender a hacerlo. Y mientras más grande, cuando tenga contacto con libros y tenga contacto con otras cosas, va a desear saber qué dice el libro o va a desear querer escribir su propia historia y entonces sí, de él van a hacer, a ver, dime, quiero saber cómo le hago.
mira, y no nos peleamos con nadie, no tuvimos que amenazarlo para que haga tareas ni nada. Entonces, eso es lo padre, que cuando se les da la libertad de aprender a los niños, pueden hacerlo, lo hacen muy bien, ¿sí? Lo aprenden muy bien, incluso más rápido que si nos lleváramos 2 ciclos escolares, porque más o menos es lo que toma, segundo de preescolar con las primeras letras, tercero de preescolar con las sílabas trabadas, y cuando llegan a primero de primaria ya no quieren leer ni escribir. Claro, sí. Y ya algo que puede ser tan lindo, que es la lectura, pues se convierte en repulsión, ¿no? Y por eso no nos gusta leer, porque, vaya, Sí, estamos forzados a estar leyendo por toda esta, pues esta cuestión que estamos arrastrando de la escuela, ¿no? sí, así es. Mi Pero bueno, hija pequeña ama leer y tiene 6 años y ha leído libros. Y cada vez se los agarra un poco más gordos y con menos dibujos y más letras, porque le gusta la historia. Y eso es muy padre, porque aprendió por su interés. Nadie la sienta a leer, ella se sienta a leer porque quiere saber qué dice la historia. Entonces, eso es importante. Cuando me preguntaba sobre los retos, creo que es con quitarnos las expectativas de papás y confiar en lo que ellos quieren, en sus necesidades. ok, sí, genialísimo. Y pues, si quiero empezar eh, a llevar esta educación en casa, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Para empezar, esta es una opción educativa, pero no es un sistema educativo. Entonces, no hay ningún lugar a donde afiliarte, ni en la secretaría, ni nada. Aquí en México tenemos la oportunidad de hacerlo, em, y no está legalizado, pero tampoco está prohibido. Entonces, podemos hacerlo. Quiero empezar. Yo sugeriría, o mi consejo para los que están planteándose empezar, es que primero estén dispuestos a romper con sus paradigmas. Ser lo suficientemente humildes como para considerar que no lo saben todo, que van a entrar a un mundo nuevo y estar dispuestos a aprender de ese nuevo mundo, a vivir la experiencia. ¿Sí? Nuestras expectativas luego nos limitan mucho. Entonces, dentro de la serie de entrevistas que estaba yo haciendo, esa era una de las preguntas, porque cada vez que hablamos de expectativas es como ponernos un muro, y es con el muro con el que estamos, y entonces la experiencia no es agradable. Pero si vamos como con la idea de sorprendernos, a ver qué es esto, cómo, cómo funciona, cómo se come, entonces podemos disfrutarlo de mejor manera. Claro. Eso creo que ya es como que lo primero, ¿no? Ser lo suficientemente humilde para reaprender. Y la otra, tomarse el tiempo antes de comprar el currículum y antes de decidir si son homeschoolers o unschoolers o lo que sea, tomarnos el tiempo para conectar con nuestros hijos, para ver sus necesidades y de ahí decidir qué es lo que más conviene al niño, no a nosotros papás, al niño. Claro. Esta es una práctica que deberíamos hacer hasta para cuando los inscribimos a un colegio, Sí, pero no, o sea, como que se nos olvida lo del niño y nada más pensamos en nosotros. claro. Y pasa lo mismo a la hora de decidir qué hacer con la educación, incluso si esta se lleva dentro de casa. Lo primero es conectar con el niño y sus necesidades y ver qué es lo que necesita, y de ahí partir para saber qué hacer Claro. y confiar en ellos. Porque probablemente el niño diga, papá, espérame, o sea, cuando son mayores, no, dame chance, ese currículum o ese, o quieres hacer, dame chance. Claro. Entonces, confiamos en ellos, en sus tiempos, tienen más sabiduría de la que creemos. Genial, sí, totalmente. Vamos a empezar, si por ti está bien, con las preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Aquí hay una, contestamos esta, empezar luego con esta. Nos Sí. escribe Mónica y pregunta si hay algún grupo de padres en Argentina que nos pudieras ayudar con ello. Yo creo que es muy probable que lo haya. Yo no conozco ninguno, pero es muy probable que lo haya. Solo es cuestión a lo mejor de googlear.
En la página de su preescolar hay un directorio, probablemente echarnos un clavado ahí a ver si hay, pero yo creo que sí. Ok. Em, del sticker de preguntas que estuve poniendo en mis historias, salieron unas muy interesantes. Una de ellas es, ¿puedes obtener un papel si haces educación en casa? O sea, un papel se refiere a un Un certificado. certificado. Ajá. Sí, puedes obtener una boleta del grado que acredite tu grado escolar y si cursas todos los grados, puedes obtener un certificado. Esto no es en el sistema de educación pública, sino en escuela sombrilla. Es todo un tema que abordar, pero pues solo dejaría esto, que consulten, se metan a ver qué es una escuela sombrilla, es una escuela extranjera, certifica a los niños como si tu hijo estuviera estudiando en Texas a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en la Florida. Entonces, te lo certifican, te lo matriculan allá, te lo certifican y ya tiene un costo, sí, generalmente en dólares. Claro, Hay empresas mexicanas, sí hay empresas mexicanas vinculadas con ellas. Y claro. sí hay, si no usamos la opción de las escuelas sombrillas, está el INEA, que Ujú. es educación para adultos. Y entonces, pues, por ahí, mi hijo de hecho terminó, es de quinto grado escolarizado, Ujú. y para sexto grado, él presentó los exámenes en línea y ya tiene su certificado. Desde diciembre terminó la primaria. Ah, genialísimo. Eso está bastante bien para, pues, sobre todo conocer, ¿no? Porque una mami me escribió y dice, pero sí, ¿cómo va a ir a la universidad, no? Entonces, porque necesita los papeles para ir a la universidad. Y digo, bueno, vamos a preguntar en el live para ver qué nos dice Gina, que es la experta. Otra pregunta es, ¿necesitas comprar material? ¿Qué material compras? Eh, ¿Cómo empiezas? ¿A qué edad? Bueno, se refiere sobre todo qué material comprar para cierta edad, por ejemplo, la Ujú. primaria, que es en referencia a esta pregunta. Mira, creo que volvemos al punto de lo que tu hijo necesite. Claro. Yo como complejo de maestra, yo me compré carpetas, hojas de colores, cartulinas, plumones, crayolas. Bueno, tenía una papelería en casa, así. Pero me di cuenta que los niños no usan. Entonces, pues ahora compro si lo necesitan. Para mí un básico para aprender son los libros. Ahí sí no está. Podemos comprarnos libros de todo lo que nos interesa y libros que nos parecen interesantes, aunque en el momento no los queríamos comprar, los compramos para tenerlos en consulta posterior, ¿no? Entonces, para mí los libros son la mejor inversión. Siempre puedes sacar algo de un libro, pero recursos son muy diversos, depende del niño, depende si le gusta trabajar más manualmente, o le gustan más los libros, o una plataforma, entonces depende de los... Claro. Acá hay otra pregunta que más es como tu consejo. ¿Cómo llevas este tema de educar en casa con los abuelos o con la gente alrededor que lleva a sus hijos a la escuela y tú no? Y vaya, ya sabes, ¿no? Que cómo es posible que no los lleves a la escuela, no van a aprender, etcétera, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a esta mamá? Yo creo que quienes se pregunten o se cuestionen, muy probablemente lo harán con la mejor intención, yo creo. No ha sido mi caso. Por ambos lados tenemos mucho apoyo de la familia. Ah, qué bueno. Nunca se nos cuestionó y con los amigos tampoco. Pero mi consejo sería que lo tomes con naturalidad, pero también que seas muy firme, porque al final de cuentas es como si lo cambiaras de escuela. Entonces, Claro. claro que tu intención es que sigan aprendiendo, vas a seguir aprendiendo, porque eso es lo que te preocupa, vas a seguir aprendiendo, estoy muy preocupada por tu relación, por tu aprendizaje. Y ya. Ok, genialísimo. Pues algo que nos quieras compartir, algo
que con lo que quieras concluir este live. Pues muchas gracias por la experiencia. La verdad es la primera vez que me entrevistan, estaba yo súper nerviosa. Esta ha sido una experiencia de vida muy padre. Yo platicaba con mi esposo unos días y le decía, 4 años estudiando para maestra y 10 años ejerciendo, lo que he aprendido este último año sobre educación y aprendizaje, o sea, no hay manera de describirlo, ¿no? Entonces, quienes así lo deseen, que prueben, que así lo desean, si es lo que creen que es mejor para su familia, es una experiencia única. Si uno está dispuesto a vivirla con todo. Y yo lo he disfrutado. Muy bien, Gina, pues te agradezco muchísimo, sobre todo tu tiempo, por regalarnos estos minutos y te agradezco que estés aquí y pues sobre todo el gran trabajo que haces todos los días, tanto como mamá como facilitadora con tus hijos. Sí. Y bueno, con toda la comunidad que tienes, yo creo que cuando sea la edad de escolarizar, creo que nos vamos a meter a esto porque está muy genial, es el respeto total a nuestros hijos, a la infancia. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu conocimiento en estos minutitos. Muchas gracias a ti y de verdad lo que he aprendido es una cosita así, hay tanto que aprender. Entonces les invito y yo encantada que necesiten algo o parte de tu comunidad necesite algo, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Gina. Nos estamos viendo y que tengas una linda noche. Hasta luego, bye bye. Adiós. Pues les agradezco muchísimo que se hayan conectado a ver este grandioso live. A mí me encantó, yo estuve gozando muchísimo con todos los conocimientos de Gina. Y pues estamos aquí. Las invito a seguir su perfil. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por conectarse y tengan una linda noche.